y es el derecho laboral y el derecho procesal laboral. Y ustedes me han encomendado indagar sobre la figura de la conciliación como método de resolución alterna de conflictos. También evaluar la parte de la indemnización, daños y perjuicios, los medios de pruebas utilizados y también el despido improcedente. Nos vamos a apoyar en principios jurídicos desde la perspectiva de la Ley 1692, la Ley de SIDA, la Constitución Dominicana y los tratados internacionales. Vamos a ver aspectos en el sentido del despido injustificado, en el derecho laboral, la justicia social y los elementos probatorios. De igual modo, lo más importante en todo proceso y es la carga de la prueba. Desde mi óptica, la película Filadelfia, que es una película que tiene tópicos de discriminación laboral por razones de orientación sexual y sobre las desigualdades ocasionadas por una enfermedad en ese momento, al año 1993, bastante desconocida. ¿Qué significa? Que justamente el desconocimiento que a lo mejor es, por ejemplo, que lo podemos comparar hoy con el COVID-19, provoca la terminación del contrato de trabajo de un joven brillante, un prometedor abogado, Andrew Beckett, que es despedido de un bufete de abogados que ya llevaba un tiempo prestando sus servicios. Este despido, desde la óptica de la defensa, obedeció a la enfermedad del abogado y muy particularmente a la orientación sexual del mismo. Su abogado, pues, que es brillante desde mi análisis humilde, el abogado John Miller, ellos se enfocan en luchar porque se le impongan condenaciones al empleador contra esa acción injusta e ilegal ejercida. Luchan porque se imparta justicia ante ese despido abusivo, injustificado y ante la discriminación. Ese criterio lo compartimos al 100% y llevándolo a lo que es a la República Dominicana, vemos primeramente la figura de la conciliación como método de resolución alterna de conflictos que no lo vemos presente en el desarrollo de la película. Debemos señalar que la conciliación en nuestra legislación laboral no constituye una jurisdicción de juicio, sino más bien de conciliación, y que finaliza en nuestro ordenamiento con una acta de acuerdo, una acta de no acuerdo o un acta de no comparecencia de una de las partes, y ahí pudiera provocarse el acta de no comparecencia, entenderse como que no hay interés de arribar a acuerdo entre las partes. De igual modo, puede darse que ninguna de las partes acudan a la audiencia de conciliación y se interprete que hay un interés de conciliar. Este principio o la conciliación está avalada en el principio de la evitación del conflicto. Anteriormente, antes de la legislación que tenemos vigente en nuestro país, de lo que era el Código de Trabajo, el Código del 51, y que en la actualidad tenemos la Ley 1692, la conciliación se llevaba de manera administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Ahora va a una discusión, va al tribunal, pero básicamente es evitando que se tenga que discutir el litigio en el caso de los conflictos económicos, que es como el caso que estamos analizando. En el aspecto de la conciliación se obliga a las partes a intentar arribar a un acuerdo mediante esta conciliación que, a pesar de ser jurisdiccional, se le da un carácter administrativo porque el juez no asume más que un papel de dirección de la audiencia. Y en la actualidad lo que podemos ver es que la mayoría de los procesos, como ya llegan a los tribunales, muchos tratadistas, laboralistas entienden que muchos de los procesos no se concilian y pretenden y abogan porque la conciliación regrese a lo que es el Ministerio de Trabajo hoy día. Pero nosotros somos siempre de opinión que el hecho de que sea un escenario o en el otro realmente no es lo que limita la voluntad de las partes a arribar a un acuerdo, y la conciliación está abierta en todo estado de causa, lo que implica que en cualquier momento los jueces pueden motivar a que las partes puedan arribar a un acuerdo.
En nuestra normativa existen la figura de los vocales, que no lo vemos presente en la película, en la legislación norteamericana. Ellos, la intención de estos dos entes, representantes de trabajador y empleador, es procurar la conciliación, procurar que las partes arriben a un acuerdo, y las reflexiones por lo regular es insinuarle soluciones razonables a las partes, pero los que ejercemos esta materia sabemos que más bien se convierten en figuras decorativas y que muchas veces su intervención no provoca ningún tipo de posibilidad de acuerdo, más bien que van y se colocan ahí para ocupar un lugar. Ya adentrándonos en lo que es el análisis de la figura jurídica de la terminación del contrato de trabajo, de la película Filadelfia, a todas luces estamos ante lo que se denomina, o nuestra normativa, el Código de Trabajo, define como un despido injustificado. ¿Y por qué le llamamos despido injustificado? Bueno, porque la empresa, el bufete de abogados, los empleadores no lograron demostrar las causas que originaron el despido y que ellos argumentaron. Entonces estamos frente a un despido que nuestra normativa ha denominado injustificado, plagado de violaciones de derechos fundamentales, que lo vamos a ver en lo adelante, y en adición frente a un ejercicio abusivo de un derecho. Porque el despido es un derecho que toda la empresa tiene de ponerle término al contrato de trabajo y de conformidad al código. El despido prevé de manera taxativa el artículo 87 del Código de Trabajo, que es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Y es justificado solamente cuando el empleador prueba la existencia de la justa causa. Y en nuestro Código de Trabajo, la justa causa está previsto en el artículo 88 al establecer 19 ordinales que motivan o dan razón para ponerle fin a un contrato de trabajo por despido justificado. En este caso, el artículo 88, como bien prevé, le otorga esa facultad de ponerle término al contrato de trabajo. En el caso específico del abogado Andrew Beckett en la película Filadelfia, el empleador argumentó, si recuerdan los que la vieron la película, incompetencia, despido por incapaz, por incompetencia. Y cuando vemos el significado y nos ubicamos en sinónimos, cuando hablamos de incompetencia, estamos hablando de falta de capacidad, de ineficiencia, de ineptitud, de torpeza, de una persona inútil, y todos los que vimos la película sabemos que ninguna de esas estaban presentes en el accionar del brillante abogado. Más bien, estamos hablando de una persona dedicada, siempre dispuesta a hacer su trabajo con calidad y en excelencia. Si lo llevamos a nuestra normativa, la incompetencia la podemos encasillar en las disposiciones del artículo 88, ordinal segundo. Porque este ordinal habla de que el trabajador se le puede despedir por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e ineficiencia. Pero si nos vamos al caso particular y lo traemos a la República Dominicana, ya Andrew Beckett tenía suficiente tiempo trabajando en el bufete de abogados. Es decir, aquí no se puede hablar de incompetencia en un caso como justa causa porque deja de tener efecto de conformidad como lo dispone nuestra normativa a partir de los 3 meses de que el trabajador presta servicio. ¿Qué queremos significar con esto? Que antes de los 3 meses que un trabajador presta servicio, un empleador puede argumentar incompetencia. Pero en el caso particular de un trabajador que ya pasa de 3 meses de labores, no se puede argumentar incompetencia. Es decir, que conforme a ese ordinal, el ordinal segundo, la incompetencia no aplica para el caso que nos ocupa. Entonces, como abogada de la empresa, ya no puedo argumentar como causa de despido la incompetencia porque ya tengo un trabajador
que tiene una estabilidad laboral, que tiene más de 3 meses trabajando, es decir, ya sobrepasó lo que se conoce como el periodo de prueba. Entonces, vamos a analizar los otros 17 ordinales que me quedan dentro de la disposición del artículo 88. Entonces, me voy y lo englobo en lo que es el ordinal 19 de dicho artículo, el cual prevé la falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido contratado. Y aquí cabe preguntarse, como bien decía el defensor John Miller, explícamelo como un niño de 4 años. ¿Tenía Andrew Beckett en su desempeño falta de dedicación? Pues evidentemente que no, razón por la cual los empleadores demandados no pudieron probar ante el tribunal la justa causa del despido ejercido. Y aquí venimos a lo que se contempla como fardo de la prueba en nuestra normativa. El artículo 95 del Código de Trabajo prevé que el empleador que ejerce la terminación por despido ha de probar la justa causa de manera obligada ante el tribunal apoderado, lo cual aquí tampoco lo pudieran hacer, porque el trabajador demostró durante su tiempo que prestó servicio que fue eficiente en su trabajo, y no es posible demostrar, como le fue imposible a los empleadores del bufete, demostrar que ese trabajador había prestado servicio sin dedicarse como Dios y la ley manda. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el tribunal? Evidentemente, lo propio que haría aquí, declarar el despido injustificado y resuelto el contrato de trabajo por causa del empleador y en consecuencia condenar a este último a pagar las prestaciones laborales. Y cuando hablamos de prestaciones laborales, aquí hubiésemos tenido una sentencia que condena a preaviso y a cesantía, en adición a los derechos adquiridos que le corresponden al trabajador, no importando el motivo por el cual haya terminado el contrato de trabajo. De igual modo, estaría estableciendo condenaciones por lo que se denominan indemnizaciones taxativas establecidas en el artículo 95, que el Código de Trabajo trae consigo, en adición a las prestaciones laborales, a la condenación de la suma de hasta 6 meses de salario correspondiente a la indemnización por el despido injustificado. Podemos ver sentencia con 3 meses, 4 meses, 2 meses, que va a ser la suma de salarios dejados de percibir desde el momento de la demanda hasta que intervenga una sentencia. Nunca más de 6 meses de salario, es decir, le pone un tope a la indemnización de 6 meses. Resulta que el trabajador, en este caso, sospecha y tiene claro que su despido no obedeció al hecho material de su incumplimiento, más bien al hecho material de su enfermedad. Y también sospecha que guarda una relación con su preferencia sexual, que ya él tiene claro que había sido descubierta por su empleador. En ese sentido, es importante señalar que en nuestro país, en adición al Código de Trabajo, nosotros contamos con la Ley 135.11, que es la ley de VIH-Sida desde el 7 de junio del 2011. Esta ley modifica la 5593 que ya teníamos. Y la normativa 135-11 prevé en su artículo 10 el derecho a la no discriminación, el derecho que tiene el trabajador con VIH al trato digno. Tiene derecho a no ser discriminado y a recibir en consecuencia un trato digno como persona. Es decir, que cualquier acto discriminatorio, estigmatizante o segregador en perjuicio de la persona con VIH-Sida, de modo que lo extiende hasta sus familiares y las personas allegadas del trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya, de acuerdo a lo que prevé la ley 135.11, tampoco se podía ejercer el despido por el hecho del VIH-Sida porque está totalmente prohibido.
El artículo 13 de la ley habla del derecho de la confidencialidad. Si recordamos, uno de los aspectos que vemos en la película es que sus empleadores dicen que Andrew nunca le comunicó que tenía o que padecía la enfermedad. La ley nuestra prevé el derecho a la confidencialidad que va de la mano del derecho a la intimidad. Las personas con VIH o SIDA tienen derecho a callar, a guardar su estado de salud y ningún empleador lo puede obligar que tiene que informar ni a él como dueño de empresa ni al compañero de trabajo acerca de su condición de salud respecto al VIH o SIDA. Es decir, que tampoco eso sería una causa o motivo para que le pusieran término al contrato de trabajo. Uno de los argumentos que los empleadores establecieron. De igual modo, tenemos otro derecho tutelado por nuestra Constitución como derecho fundamental del paciente VIH positivo, y lo es el derecho al trabajo. Y esto va de la mano tanto antes de que inicie o se le dé la posibilidad a un paciente con VIH-Sida a prestar servicio en una empresa y más allá después cuando ya hay un contrato de trabajo. Estamos hablando que está prohibida toda discriminación laboral por parte del empleador físico o moral contra una persona o obligarle o solicitarle una prueba de detección de VIH. Y ustedes me dirán, Rosy, pero eso lo vemos a diario. Sí, lo vemos a diario, pero de manera solapada, donde los empleadores en contubernio con dueños de laboratorio, porque tenemos que hablar de una realidad, se le hacen pruebas solapadas a los trabajadores cuando le mandan a hacer pruebas de las permitidas, y ahí entonces viene el aspecto de cuán difícil se le puede hacer a un trabajador probar, o a un solicitante de un trabajo probar que se le hizo una prueba de VIH y que por ello no tiene el trabajo. También esta ley tiene una limitante para el ejercicio de la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores que viven con VIH o SIDA. El artículo 8 prevé la nulidad del desahucio y el artículo 9 prevé la nulidad del despido. ¿Qué quiero significar con esto y qué establece la ley? Que una persona que tiene o vive con la condición de VIH-Sida no puede ser despedido porque yo simplemente no lo quiero aquí en mi empresa, porque yo simplemente le quiero argumentar cualquier falta que a mí se me ocurre con la intención de ponerle término al contrato de trabajo. La ley prevé la obligatoriedad de solicitar ante el Ministerio de Trabajo, en el Departamento de Trabajo correspondiente, la autorización para ejercer la terminación por despido, pero no por el hecho de ser VIH positivo, sino por cualquiera de las faltas que la empresa tiene elementos de prueba y que debe someter la solicitud ante el Departamento de Trabajo para que ese fuero o protección del que goza el trabajador con VIH-Sida pues pueda ser evaluado, investigado y posteriormente autorizado la empresa. Pero todavía aún la empresa tuviera la autorización correspondiente, pues se tuviera que ver en la necesidad de probar la justa causa de ese despido ante una eventual demanda ante un tribunal. ¿Por qué hablamos de un uso abusivo de un derecho? Porque el despido es un derecho que tiene el empleador de ponerle término cuando entiende que hay una justa causa. Sin embargo, en este caso que estamos analizando, se pretendió simular que había una falta y se ejerció el despido haciendo un uso abusivo de un derecho. Estamos frente a un despido discriminatorio y en nuestro país realmente vemos presencia, al igual que en muchísimas partes del mundo, de lo que es la discriminación en el trabajo. Lo vemos en orientación sexual, trabajadores con intención o con una situación de discapacidad, caracteres físicos donde vemos anuncios que ya lo vemos cada día menos, mujeres de buena presencia, cada día pues hay menos, vemos ese tipo de anuncios, pero cuando van por algún tipo de cómo se visten, cómo se peinan, vemos que hay discriminación desde el
aspecto de un modelo estético que nos han impuesto como belleza o como lo que consideramos que está dentro de los límites de la decencia. También con los trabajadores con VIH. Yo consultaba con un amigo para este tema y me comentaba que él era inspector en San Juan de la Maguana y que había un restaurante en donde uno de los trabajadores dio VIH positivo y el restaurante quebró porque la dueña de el restaurante, la empleadora, quería ponerle término al contrato de trabajo. Y como no lo podía hacer porque era un trabajador excelente, que no le podía a ella indilgar ningún tipo de falta, pues simplemente ella lo tuvo que dejar dentro de la empresa y ella le comentaba al inspector, óyeme, mi negocio va a quebrar, porque la gente todavía hoy, al año 2020, en donde sabemos que real y efectivamente no estamos frente a que es una enfermedad que se puede transmitir con tocar y que la transmisión o el contagio no sea más que por una relación sexual o una aguja, ya sea por tema de drogas o una inyección o transfusión sanguínea, la gente todavía guarda el estigma de que un trabajador con SIDA es un trabajador que pudiera generar algún tipo de problema. Y nuestra normativa no viene de la nada, no viene de un código de trabajo que realmente es un código, vamos a decir que necesita y amerita modificación, pero que es un código reciente. Estamos hablando de un código del año 1992. Nosotros somos signatarios de tratados y normativas internacionales, Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la OIT, el convenio 100, el convenio 111, el convenio 156 y la no discriminación. Nosotros la tenemos positivizada en nuestra Constitución en el artículo 39, que prevé el derecho a la igualdad, el derecho a que todo el mundo tiene ese trato, o sea, ese derecho a ser tratado igual, un derecho que viene con la condición humana, por el simple hecho de usted ser humano y luego la condición de trabajador. Hay una obligación de que el Estado debe promover la igualdad. De igual modo, el artículo 62 de la Constitución, que es el derecho al trabajo, que también lo vimos en la ley de SIDA. El trabajo es un derecho, es un deber, se debe ejercer con la asistencia del Estado. El Estado debe fomentar que a los trabajadores se le ofrezca un trato digno a través de las normas. Por eso nosotros hablamos que se ha constitucionalizado el derecho del trabajo, la constitucionalización del derecho laboral. Y es una norma que realmente prohíbe, a través del principio 7 del Código de Trabajo, cualquier tipo de discriminación, exclusión, preferencia basada en motivos de sexo, de raza, de edad, de ascendencia, de color, de opinión política. Está totalmente prohibida cualquier discriminación. Por eso, si me tocara a mí defender este caso, pues la orientación va en primer orden, en un despido injustificado, un despido haciendo un uso abusivo de un derecho, un despido discriminatorio y violatorio de los derechos fundamentales de ese trabajador. El trabajador Andrew Beckett es VIH positivo, es homosexual, eso no nos queda duda. Entonces es el elemento principal para partir de que eso fue lo que motivó el ejercicio del despido. Los términos aberrantes, maltratantes y discriminatorios que utilizaban sus ex empleadores, eso lo podemos recordar desde el momento en que vimos la escena en donde le descubrieron la marca en la frente. A partir de ahí comienza a cambiar el escenario. Es una película que tiene derecho sobre derechos realmente y principios. Y esta sentencia fue dictada tomando como aval una ley norteamericana, la Ley de Rehabilitación Vocacional, que prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad, con
una calificación y que sean capaces de realizar las tareas, como el caso del abogado, las tareas que le fueron establecidas. Contiene o trae consigo una indemnización impresionantemente alta, 4.5 millones de dólares, si mi matemática no me falla, y la verdad es que esa es una gran diferencia con lo que pudiéramos tener en la República Dominicana. Nosotros sabemos que nuestros jueces, las manos le pesan al momento de imponer condenaciones y no existe esa capacidad de segregar, de separar, que sin empresa no hay trabajo, y es lo que lleva a los jueces a frenarse al momento de imponer condenaciones. Y lo que concluimos muchos de los que estudiamos la norma, que muchas veces en este país sale más económico incumplir la ley que cumplirla. Hasta aquí mi participación. Espero no haberme extendido en el tiempo que se me otorgó, creo que no, y quedo totalmente a la disposición ante cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Magistral la exposición de la licenciada Rosy Escoto, de verdad que sí, ya yo le vi en la película o totalmente otra perspectiva. Y ahora vamos a ver el punto de vista de nuestro investigador político, escritor, cofundador de Actibonito, proyecto de turismo cultural Haití. Jan es también miembro del panel consultivo de jóvenes de la UNFPA y actualmente cursa una maestría en política y administración pública en la Universidad de Texas. Con él vamos a ver ya el enfoque un poco social de lo que fue la película desde el punto de vista de un activista de la comunidad LGBT. Jan, discúlpame que te interrumpa antes de iniciar. Mi nombre es Laura Ramírez, miembro de la Junta Directiva de ADOCRI. Nosotros, como Junta Directiva, queremos invitarlos e incentivarlos a que enciendan sus micrófonos y puedan intervenir. Vamos a conversar de la película, vamos a presentar nuestros puntos de vista, nuestras impresiones, para que lleguemos a un espacio de discusión, para que ver qué Jan piensa cuando Danilza le pregunta algo o cuando Alexis le pregunta algo a Rosy. Igualmente, o sea, entre todos, porque verdaderamente este es el enfoque o el fin del cine jurídico ADOCRI, donde todos en un espacio como un viernes, como hoy, relajado y bien tranquilo, pues entonces conversemos de esta cinta cinematográfica tan trascendental. Verdaderamente gracias y nada, los invito a que lo que quede en el transcurso pues tengamos una participación muchísimo más activa. Jan, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Laura. A mí me parece muy buena idea. De hecho, no tengo una exposición tan estructurada, así que pueden en cualquier momento interrumpirme. Solo confírmame, Leimi, por favor, qué tiempo exacto para yo saber no pasarme. ¿Cuánto tiempo tengo? 15 minutos, pero como tienes una exposición interactiva, tú sabes que Sí, cada justamente. intervención se tomará su tiempo también, así que Perfecto. tómate tu tiempo. Genial. Bueno, pues bienvenidos y gracias a todos y a todas por invitarme. Lo primero es que me siento muy feliz de que ustedes desde esos espacios puedan abordar la temática LGBTI, que hayan escogido esta película que yo no conocía, la vi por primera vez hoy y todavía estoy como que un poco emocionado. Y tengo la pregunta que siempre me hacía desde que soy bastante niño. ¿Por qué el personaje que es gay o parece gay en la película muere al final? O sea, eso era algo que a mí me aterraba. Y yo creciendo, por supuesto, quizá al Jan de 26 años le pareció una historia muy cierta, muy apegada a la realidad de lo que ocurrió y que fue justa porque hubo una sentencia. Al Jan de 12, 15 años, quizá esa película hubiese dejado un mensaje totalmente distinto de que había un hombre gay que murió. Y a mí como hombre gay, saliendo del closet en esos momentos, pues tenía un mensaje muy, muy fuerte sobre mí, porque era como que, wow, mi destino quizás es morir como murió él. Tiene ese mensaje.
Entonces, no sé si ustedes en algún momento se preguntaron el por qué la película trata sobre esto y si tienen alguna explicación que me puedan dar. A mí, más que todo, a mí me gustaría así preguntarles porque creo que parte de aprender es cuestionarse. Así que yo quizás voy a tomar la película para cuestionar algunas cosas que aparecen en ella desde el punto de vista de derechos humanos. Luz, por favor, si apagas tu micrófono o los chicos nos ayudan por acá. Gracias. ¿Alguno de ustedes se preguntó por qué él murió al final de la película? ¿O por qué de todas las películas que hemos visto, siempre las personas que son gay o parecen gay mueren? ¿Alguien se lo ha preguntado en algún momento? Ya, yo creo, bueno, no sé, y es lo que a mí me parece, qué bueno que tú lo haces así. Puede ser por el hecho mismo como de la sociedad tratando de condenar esa comunidad. Sí, muy buen análisis, que es cierto. Bueno, aquí como de sorpresa también, yo estudié cine durante un tiempo, entonces voy a abordar la película desde el punto de vista de cine. Y es que en Estados Unidos hay algo que se llama queer coding, que es como, no sé cómo decirlo en español, pero todos y todas me imagino que saben qué significa queer. Es un contexto muy amplio para hablar de las personas que son disidentes sexuales y de género. Y el queer coding lo que servía era una herramienta cinematográfica para manejar la moral. Esto fue introducido por un código que se llamaba Código Hays y estuvo presente en el cine norteamericano, Gringolandia, desde 1934 hasta 1967. Ese código decía qué podía salir y qué no podía salir dentro de una película, y en caso de que saliese, de qué forma podía aparecer. De allí entonces, y hasta hoy se viene arrastrando esa práctica del cine, vemos que todos los personajes que son LGBTI o que parecen LGBTI ocurre una de las dos siguientes situaciones. Tres. Uno, o no aparecían. Dos, aparecían, pero se le daban características negativas a ese personaje para que dentro del imaginario colectivo de la sociedad estadounidense se asociara la negatividad, los problemas, el robo, la drogadicción y todo este tipo de problemas sociales con las personas LGBTI. Si ustedes se ponen a analizar películas que nosotros hemos visto, por ejemplo, algo súper sencillo que todo el mundo va a entender, Las chicas superpoderosas. El malo de la chica superpoderosa es una persona trans o una drag queen. Y nosotros y nosotras crecimos viendo a este personaje con características súper femeninas que asumíamos que era un hombre, pero súper, hiper feminizado y que era una persona mala, era el villano del cuento. Y así le puedo contar de muchísimas otras películas. Ya, ¿Sí? disculpa, disculpa que te interrumpa, pero nosotros tenemos personas que posiblemente no saben qué es una drag o drag queen. ¿Tú pudieses Perfecto. explicarnos, por favor? Claro. Bueno, voy a tomar el momento, ya que me hacen la pregunta, para explicar los conceptos básicos de LGBTI. En primer lugar, pues la L se refiere a las mujeres lesbianas, que son mujeres que se sienten atraídas sexual y románticamente a otras mujeres. La la G es de hombres gay. Son hombres que se sienten atraídos a otros hombres sexual y románticamente. Luego tenemos la B, que son personas que se sienten atraídos tanto a hombres como a mujeres. La T se refiere a personas trans. Este término es un término sombrilla que se utiliza para referirse a un sinnúmero de identidades de género. Ahí tenemos personas transgénero, personas transexuales y travestis. Y por último, pues tenemos la I, que se refiere a las personas intersexuales. Y este término habla de la corporalidad de las personas. Son personas que tienen características sexuales que no entran dentro de la categoría binaria hombre o mujer. Pueden ser caracteres sexuales físicos como hormonales. Ahí tenemos personas que crecen con una vagina y un pequeño pene o viceversa, o que en términos hormonales pues tienen hormonas que corresponderían más a un cuerpo masculino. Todo esto dentro del contexto sobre lo que hemos socializado nosotros y nosotras, que es un hombre y una mujer, que es una construcción social. Bien, entonces una drag queen es digamos, una persona que hace shows, por así decirlo. La drag queen no está para nada vinculado al término de orientación sexual ni identidad de género, sino que son personas que, podríamos decir, se disfrazan para crear un personaje muy femenino
Y bueno, y ahí varía porque cada drag tiene su propio estilo, pero el objetivo principal de las drag queen es hacer un espectáculo. Hay hombres que hacen drag queen shows, que son las mayoría, pero también hay hombres heterosexuales. Bien. Entonces, eso del queer coding, cuando yo vi la película y vi que el tipo se muere al final, yo dije como que, queer coding, qué vaina. Y porque yo estaba esperando que el tipo viviera, porque si bien es cierto que en el contexto en el que tenemos la película, eso me gustó mucho en términos cinematográficos, lo primero que hace la película es situarnos en el espacio en el que estamos, que es Filadelfia, y quizá queda ya el imaginario de nosotros y nosotras entender que en la década de los 90, en Estados Unidos ya estaba en el pico la crisis del VIH-Sida, que fue principalmente en un inicio focalizada en personas homosexuales. Y dentro de ese gran grupo, que a veces me gusta discutir con mis amigos y amigas, no decimos comunidad, pero cuando uno habla de comunidad, habla de un sentido de homogeneidad, pero en realidad dentro de la población LGBTI hay personas muy distintas. Entonces, dentro de la población LGBTI estamos hablando que en un principio quienes fueron más atacados fueron las personas afroestadounidenses y las personas latinas. Que la película también me llama la atención que el personaje del que hablan es una persona blanca, pero luego te preguntas, obvio que tiene que ser un hombre blanco porque es un excelente abogado. Y una persona negra pues tenía, y todavía hoy tiene muchísimas menos posibilidades de ser un excelente profesional en la sociedad norteamericana. Bien, entonces esto también son como cositas que uno puede ir sacando. Yo voy a ir hablando más que todo así como de esos aspectos de derechos humanos. Perdón ya que te interrumpa. Sin embargo, también en la película vemos que uno de los testigos que llaman la parte defensora, perdón, la parte demandada, fue a una de a la encargada de los asistentes legales, que era una mujer negra, y eso fue uno de los alegatos, donde ella decía que ellos no eran una firma de abogados que no discriminaba, porque ella decía que era una mujer negra, etcétera. Entonces me gustaría también ver ese punto de vista. Por igual voy a aprovechar para preguntarte, ya que estás diciendo varias escenas de la película que te llamaron la atención, de todas, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? Igual a la licenciada Rosy, me gustaría también que me respondiera esa pregunta. De todas las escenas, la película tiene muchas escenas conmovedoras, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? A mí me llamó poderosamente la atención, como para decir la frase cliché, una frase que la voy a guardar para siempre, de ahora en adelante la voy a coger. Y es cuando el juez le dice, que creo que fue seguida de esta escena de la señora afroestadounidense, él le dice que en su corte la raza, la religión, la orientación sexual, etcétera, 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 no tienen ningún valor, son invisibles en la corte. Y entonces el abogado le dice, pero nosotros no vivimos en la corte. Es decir, allá afuera, que tú seas negro, que seas gay, que seas mujer, que seas una persona con discapacidad, que seas una persona viviendo con VIH, sí te afecta y sí condiciona tus posibilidades de vida. Esa fue la frase, la escena para mí más importante, porque aunque fue grabada al principio de los 90, todavía es vigente hoy. De su caso, señora Rosy. En mi caso, como una abogada litigante, me llamó muchísimo la atención y me impactó, y lo llevaré dentro de mí, la forma histriónica de la defensa del abogado. Y cuando hablo de histrionismo de manera particular, en el momento en que la abogada, que también lo hizo brillante, de la empresa, le preguntaba, que le presentó el espejo para ver si era posible que él se viera la mancha propia de la enfermedad. Y cuando el abogado saca, como nosotros decimos, sacar de abajo y lleva al trabajador a que se quite y cómo se quite su camisa y cómo le impactó a los jueces. Eso es lo que se llama en buen derecho técnico y coloquial, sacar de abajo. O sea, esa idea que se le ocurrió salvó el caso, aparte de todo lo demás. Sí, muy cierto. Perdón, yo quería Sí. intervenir
Dale, Sí, Luz. justamente te iba a dar la palabra ahora, Luz, que me informan que tienes la mano levantada. No, Adelante. Luz en realidad es mi madre, que es abogada laboralista también, pero como yo soy cinéfila, estaba viendo el Zoom y yo quería intervenir en respecto a lo que dijo Jean-Louis, que yo creo que es importante mantener el contexto histórico de la película, porque por ejemplo, en 1993 el tratamiento que había, yo soy médico, no abogada, o sea, es cierto que existe el trope de la muerte de los LGTB. Si estoy viendo una serie y hay personajes lesbianos, es probable que va a morir una de ellas. Pero en el contexto histórico de la historia, en plena crisis del VIH, esta historia no iba a tener otra solución, porque era imposible en su momento. O sea, hay otras películas, por ejemplo, como el Dallas Spoiler Club, que es con Matthew McConaughey y Jared Leto, que es justamente de esto, de la lucha que tenían estas personas hacia esos medicamentos y el tratamiento quizás de mantenimiento que existe hoy en día era imposible en esa época. Y sí es cierto del queer coding y de la discriminación, que incluso lo vemos ahora, o sea, encontrar personajes LGTB en una serie, en una película, no es igual. Incluso muchas de estas personas de estos grupos luchan simplemente porque, mira, yo también merezco una historia bonita, no me cuentes siempre una tragedia. Sí, no, y bueno, ahí, bueno, dos puntos. En primer lugar, sí que hay que entender el contexto histórico, pero hay que entender que el ser humano, yo creo que es por naturaleza un ser que discrimina. Porque en la misma ciencia que decía a principios de los 90, el VIH no se transmite por contacto, por saliva, está diciendo hoy que el coronavirus se transmite por el aire y la persona como quiera. No se pone mascarilla, o sea, hay que entender que esto pues viene de un sistema montado en el que se ha colonizado el saber y que estamos socializados para que respondamos de esa forma. El mejor caso es el del abogado que defendía a Belkis. Él decía que a mí me encantó que él desde un principio llegó a la casa y le dijo a la mujer, yo soy homofóbico, sí, lo acepto. Y luego, ¿verdad? Él empieza un proceso de construcción de esas ideas que él tiene, de cómo él ve, y él dice, o sea, para mí, yo creciendo en la sociedad estadounidense, fui socializado para repudiar a las personas homosexuales. Entonces, la idea de esto, ¿verdad? Y de que se transmitan otros mensajes, por eso digo, la película me encanta, porque sí que es un reflejo histórico de la realidad, pero el queer coding, pues, de una manera u otra, sigue reproduciendo esa dinámica de que al final los gays se van a morir. Y voy a referir siempre mucho a los gays, porque la película trata sobre un hombre gay, pero se extiende a toda la población dentro del colectivo. Otras cosas que me gustaría, bueno, ahí mismo que me gustaría destacar es cuando él fue a 9 abogados para que lo defendieran. Fíjense que yo asumo que al último que fue a donde este señor, que es un hombre negro, porque dime, ¿cómo un hombre blanco va a buscar a un hombre negro para que lo defienda en Estados Unidos? Eso nunca antes visto, quizás. Entonces, eso también tiene una carga valórica. El hecho de que su pareja, fíjense que yo les decía, dentro de la pandemia del VIH, en Estados Unidos las personas más afectadas fueron las personas negras y las personas latinas, que al final son negros también. Entonces, su pareja era un hombre latino. Entonces, eso también tiene un mensaje de cómo ¿verdad? De localizando la pandemia y la problematización dentro del grupo al que fue mayormente afectado. Otros derechos que yo vi que se le afectaron fue, por ejemplo, cuando su novio, Miguel, fue al médico con él y le dijeron, mire, cállese, no hable mucho porque usted ni siquiera es familia de él. Entonces, eso es muy tranquilito. Y ahí ven cómo se vulneran los derechos de pareja. Bueno, ustedes me corrigen porque yo de derechos sé muy poco. Pero los derechos adquiridos que tiene una persona por convivir juntos, por ser pareja. Luego también él le dice al abogado, a John, ayúdalo, a Miguel. O sea, yo me voy a morir, tú vas a tener que ayudarlo para que él herede parte de mis cosas. Porque también todavía pasa hoy. Ese es un problema que tiene. Ya aquí en sentido general también quiero hablar de algo que me cayó la película súper bien, porque es algo que he estado escribiendo yo en esta semana sobre eso. Y es cómo, y se ve en el juicio, se quiere validar la condición humana, la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTI o de cualquier grupo oprimido por su excepcionalidad. O sea,
para usted ganarse el derecho a lo que sea, puede ser gay, pero sea fabuloso, sea espectacular, sea el mejor empleado. Y fíjense cómo él era una persona muy trabajadora. Y yo hablo esto desde mi experiencia personal, o sea, es que tú, si eres gay, tienes que ser el mejor estudiante, el mejor hijo, el mejor empleado o el mejor empleador. Y esa condición de excepcionalidad que le exige la heteronormatividad a las personas LGBTI se cae en el momento de que esta persona hace algo. Por ejemplo, a él, que es un trabajador excepcional, le quieren venir a tumbar todas sus condiciones humanas por el simple hecho de que fue a un bar, que era muy famoso en esa época, a un cine, perdón, donde se veía porno y tuvo sexo casual. Pues no, era una persona disfrutando otros derechos que tiene, sus derechos sexuales y reproductivos, que los tiene y los debe ejercer. Con conciencia, escuchen chicos y chicas, con conciencia, usen sus condones, que quizás fue el error que él tuvo, porque no tuvo una educación basada en sexualidad, muy probablemente. Entonces, eso me chocó mucho la película porque ocurre hoy todavía. Ocurre hoy el hecho de que se crea un doble estándar de los gays, que son las personas educadas, de clase media alta, que sí, a quienes sí podemos tener en nuestro círculo. Y están luego los pájaros, pues los hombres del barrio, los que no se han educado. Y eso, ¿verdad? De una manera u otra, pues rompe la condición humana de derecho que tienen todas las personas homosexuales. Entonces, y LGBT en sentido general. Eso es algo que me llama mucho la atención. La otra cosa que me llamó la atención, ¿sí? Justamente hablando de eso, iba a preguntarte que a mí hay una parte en la película en que Andrew le preguntan que por qué él no había dicho primero su orientación sexual o su preferencia sexual y por qué no había expresado también que tenía la condición de enfermedad. Y él justamente hablaba de eso, de que eso lo iba a limitar tanto como empleado, porque la discriminación iba por default. Entonces, me gustaría también ver qué tú piensas sobre eso. O sea, en algún momento tú dices que todavía en la actualidad se sienten condicionados, la comunidad LGBT se siente condicionada al momento de buscar trabajo. Vi hoy que compartiste un video de discriminación justamente donde explicabas esto, de que muchas veces, principalmente las personas trans, van a buscar trabajo y por el simple hecho de que su documento de identidad tienen un nombre masculino y físicamente es femenino, pueden ser las personas más espectaculares del mundo y más inteligentes del mundo y se le condiciona por eso. Sí, es porque se crea dentro del imaginario colectivo una serie de características que se agregan inmediatamente a la categoría homosexual o LGBTI. Por ejemplo, no sé si los que vieron la película más reciente se pueden recordar que cuando Andrew va donde John a pedirle que sea su abogado y le dice que él es VIH positivo, él nunca le dijo que es gay. Nunca le dijo que es gay. Pero cuando él llegó a la casa y habló con su esposa, pues le dijo que era gay. Él asumió la orientación sexual de Andrew basado simplemente en el hecho de que era una persona VIH positivo. Aquí en República Dominicana, según datos de Conavicida, hay un 5% de incidencia dentro de la población que tiene VIH, un 5.2% es hombre que tiene sexo con hombre o hombres gay. Sin embargo, inmediatamente, que me ha pasado, porque tú dices que tú eres una persona gay, de una vez viene toda esta característica, es lo que querían, ¿verdad?, en el juicio sacarle a él, que son personas promiscuas, que no se cuidan y que todos los gays tienen VIH. Y no, realmente la población heterosexual es muchísimo más grande que la población LGBTI y por ende hay más casos, por estadística simple, hay más personas viviendo con VIH que no son LGBTI que personas LGBTI. Pero Sí, se asocia inmediatamente a las personas, a los hombres gays, sobre todo, la condición de VIH, que es algo... Sí, Alejandro tenía la mano levantada. Ale, adelante. Vamos a darle la oportunidad que... Hola, bueno, yo me llamo Alejandro, yo soy fotógrafo que se basa en República Dominicana, que se basa en la experiencia negra y LGBTQI+. Y quería intervenir en algo que se me adelantó Jan, el hecho de que en muchas de estas películas que intentan incluir la experiencia queer o
diferente a a la experiencia heterosexual, muchas veces ese personaje tiene que ser alguien, una persona modelo y alguien respetable, y al final convertirse en algún tipo de mártir, ya sea por muerte física o desaparición de la trama, porque lo veo en mucho contenido, que es como una estrategia para reconciliarse con el hecho de la experiencia queer o la experiencia LGBTQI+, sin necesariamente hacerla parte de la narrativa hegemónica, ¿no? La narrativa heterosexual, capitalista, etc. Y en esa forma solo existen al servicio de esa experiencia, ya sea para enriquecerla, ya sea para hacerla más interesante, ya sea para enaltecerla y convertirlos como en una especie de héroes de la comunidad, fuera de la comunidad. Y es algo... Ay, parece que se cortó. Ya no te escucho el micrófono. Perdón. Creo, Sí. en lo que vuelve Ale, ojalá regrese, pues yo voy a también a puntualizar algo que es muy importante y que... César también quería intervenir César, respecto dale, a eso. César. Ay, perdónenme. Yo quería aprovechar justamente porque, Jan, tú vas hablando sobre una línea de la no discriminación y todo eso, que creo que la pregunta mía va justamente en ese entorno. Tanto para ti como para la licenciada Rosy. O sea, el Código de Trabajo menciona unas ciertas causas de dimisión per se, o sea, de cómo yo puedo irme de mi trabajo legalmente, justificando que el empleador cometió una falta. Sin embargo, hasta donde tengo entendido, no se ve la justa causa de una dimisión en caso de que, bueno, el empleado es de determinada orientación y el empleador lo discrimina. O sea, yo sé que en Estados Unidos recientemente salió una sentencia que prohibía eso y quería saber, tanto de la perspectiva de la señora Rosy, qué pasa en el derecho dominicano, y de Jan, qué él conoce desde su punto de activista sobre este tipo de situaciones. Chévere. Bueno, Ale, vamos a dejar que Ale concluya y entonces luego respondemos las preguntas que tú tienes. ¿Sí? César. Ale, está por ahí, por favor. Perdí un poco el tren de pensamiento, pero bueno, quiere decir que también tenemos mucho camino que recorrer y que de hecho incluso por más aceptación que consigamos partes de la comunidad que disfrutamos de más aceptación, como somos los hombres cisgénero gay, todavía tenemos que ir en muchos espacios con mucho cuidado de qué tanto se enseña nuestra no sé ni cómo describirlo porque en realidad no me considero tan diferente, pero qué tanto enseñamos de nuestra experiencia para sentir cómodos a quien nos emplea, a quien nos acepta sus espacios, a quien al fin y al cabo nos tolera, que ese no es el objetivo, pero es con lo que estamos contando hasta ahora. ¿Ya está aquí? Sí, bueno, ahí para cerrar con tu idea y conectando a la que tenía Leimi anteriormente respecto, que en la película la señora le dice incluso a la afroestadounidense, no, pero tú eres negra, pero te ascendimos. Negra, pero te aceptamos y toleramos en la medida en la que tú te acerques a la blanquitud. Así que quítate tus aretes de negra, que era más o menos la idea que tenía el señor. Tus aretes son muy grandes, son muy étnicos, ponte unos aretes que usaría una mujer blanca y yo te los acepto. Entonces eso, que conecto ahí, ¿verdad? Con estas dos ideas, que es lo que dice Ale también, que se acepta. Y Leimi también conectando un poco con lo que me decías del acceso laboral de las personas trans,
Las trans lo tienen, y los trans la tienen mucho más difícil por eso, porque yo perfectamente puedo quitarme este paño, ponerme un traje y caminar derechito como un soldadito, modular la voz y puedo pasar, o sea, la sociedad es tan loca que va a decir, él es amanerado, porque la sociedad se niega a reconocer la homosexualidad o la disidencia sexual y de género como algo natural. Entonces van a que yo dure toda mi vida así. Él es medio rarito, sí, pero entonces las personas trans no tienen ese passing, como se dice en inglés. No hay forma. Porque es que inmediatamente una persona trans hace afirma su sexualidad, su identidad de género, hay un cambio drástico, disruptivo para la sociedad y la sociedad repele eso. Entonces, por eso para ella es mucho más complicado. Y encima de su presentación, como se presenten, están todos los problemas legales. Yo hablaba, varias personas me escribieron sobre ese video que me decían como que, ay, pero ¿cómo va a poner en el CV que se llama Luisa y en realidad en la cédula se llama Luis? Y claro, ahí hay un problema legal porque no podemos forzar ninguna empresa a que haga un cheque a nombre de Luisa, porque Luisa después cómo vaya a sacarlo, el dinero. Hay un problema legal por la falta de una ley de identidad de género, pero claro, hay formas en las que las empresas pueden darle la vuelta, ¿verdad? Sacar de abajo, como decía la magistrada, para hacer la vida más fácil a esta persona. Ok, sí, por términos legales, pues todas tus cosas legales van a salir al nombre oficial de tu cédula, pero tu correo institucional es al nombre con el que te identificas. Tu nombre de cédula va a ser confidencial, solamente va a manejar el equipo de recursos humanos. Como se dirija a ti la empresa, siempre va a ser por tu nombre con el que te identificas. Esas son formas en las que se puede reducir el estigma y la discriminación dentro del contexto legal que tenemos, que todavía no permite a las personas trans, pues, afirmar sus nombres ni sus identidades de género. César, tu pregunta. Mira, Daniel anda por allí, que nos puede hablar un poco, quizás un poco de eso. Dani interviene. Como yo no soy abogado, nunca me he dedicado mucho a dar seguimiento a los casos legales. Es más que todo mi expertise en recomendación de creación de políticas públicas. Hasta donde tengo entendido por conversaciones con otras activistas que sí llevan casos y judicializan este tipo de casos de discriminación laboral, suele hacerse por conciliación, porque la ley, ¿verdad? No hay que por allí preguntaban también, no hay una protección constitucional como tal de la condición de identidad de género o orientación sexual, pero la Constitución deja el abierto y otras condiciones. Así también la Constitución tiene otro artículo que ustedes me recordarán, creo que es el 39, por ahí, no sé, no recuerdo, que dice toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad. O sea, eso más pro trans no puede ser. Ese artículo de la Constitución es pro trans como usted quiera. Todo el mundo tiene derecho a desarrollar su personalidad libremente. Yo desarrollé mi personalidad, mi mamá me puso Jan y ahora yo soy Janet, porque yo desarrollé mi personalidad. Entonces, es ver, ¿verdad? También cómo se interpreta la ley de manera más favorable a los derechos, ¿verdad? Que con lo que ya tenemos, pues se puede interpretar de forma muy favorable. Ahí le dejo ahora a la señora Rossi para que pueda dar una explicación más jurídica. Y con relación a la pregunta de que hacía el joven de que, bueno, veo la respuesta mezclada con Nermis. Hola Nermis, mi querida amiga Nermis Andújar, abogada también, mi colega querida. Veo la pregunta de que si se puede utilizar como motivo de dimisión o como causa de dimisión el hecho de una discriminación por el trabajador ser homosexual. Realmente sí se puede. Lo que sí es un elemento que tenemos que tener muy presente y es el elemento de prueba. Sobre quién recae el fardo de la prueba, de poder demostrar ante un tribunal que realmente está siendo discriminado o maltratado. Y eso lo podemos encasillar en una violación del ordinal 13 y 14 del artículo 96. El 13 habla de una violación de las disposiciones del artículo 47, que el ordinal 10 establece de manera clara que no puede ser violado los derechos que el trabajador tiene reservado por una ley. Y el trabajador tiene el derecho reservado a ser tratado de forma igual
no ser discriminado y de que se le dé el trato digno que tiene una mujer, que tiene un hombre, el propio derecho tiene un homosexual. Y también tenemos el Ordinal 14, que es lo que se denomina la obligación o el incumplimiento a una obligación sustancial. ¿A qué está obligado sustancialmente el empleador? A darle un trato digno al trabajador. Entonces, sí pudiera ser una causa de dimisión. Yo en lo personal no he visto casos, y ejerzo hace un tiempito, porque a lo mejor, probablemente, como bien señala Jan o Janet, se resuelven a nivel de conciliación y no podemos tener, o sea, yo particularmente sí he visto casos de discriminación por SIDA, sí he visto casos de procesos discriminatorios, incluso por ser la única mujer en el departamento y el trato diferente que se le daba a los demás hombres, y he visto sentencias de principio condenatorias a empresas por ejercer ese tipo de discriminación. También he visto sentencias argumentando, donde el argumento es el maltrato, pero no propiamente por el hecho de ser homosexual. A lo mejor los casos que han llegado a los tribunales, pues no han tenido una sentencia, o yo particularmente no la conozco. Con relación a la jurisdicción, si es el tribunal laboral o el tribunal civil, el competente para conocer de cuando a una persona se le discrimina previo a que exista un contrato de trabajo, como bien señalabas, que cuando va a una entrevista, pues ese no lo quiero aquí, porque mira, ese tiene como un estilito que como que o es dependiendo del contexto, o es pájaro, o es gay, o es homosexual, yo no lo quiero. Entonces el trabajador toma conocimiento de que ha sido discriminado, o ese posible trabajador de que fue discriminado o que no se le dio el empleo por la condición de homosexual, pues yo entiendo, y de conformidad a lo que prevé el artículo 480, que le da la competencia a los juzgados de trabajo para conocer de los conflictos entre empleadores y trabajadores, y esta persona no tiene la condición de trabajador porque está intentando serlo a través de una solicitud de empleo. Entonces entiendo que la jurisdicción competente debería ser o es la jurisdicción civil para que imponga condenaciones en daños y perjuicios por la discriminación. Igualmente cuando se trata de un trabajador que tiene SIDA, que si se descubre que se le ha hecho un examen dentro de, igual que la mujer embarazada, para no permitirle el acceso al empleo, también entiendo que es la jurisdicción civil, no la jurisdicción laboral, por una disposición expresa de la ley. ¿Alguna otra pregunta que si se me queda? Si me ayuda Leimi. Bueno, yo voy a empezar a hacer las preguntas que tengo aquí en el chat de grupo. Antes me gustaría preguntar, que yo tenía una sobre justamente la jurisdicción competente. En el caso de porque yo diría que se estaría vulnerando ya el acceso al trabajo, ¿no podría accionarse por medio de una acción de amparo? Porque el trabajo es un derecho, o sea, ahí está en la Constitución establecido, o sea, lo que se le está es vulnerando el acceso al trabajo. Sí, de igual modo, sí, realmente hay un derecho fundamental, hay un derecho conculcado y pudiera accesarse a un amparo. Yo me refiero a la jurisdicción civil cuando tú procuras indemnizaciones económicas por el daño que te haya causado, pero sí, perfectamente válido hacer un amparo. Perfecto. Entonces me voy a una pregunta que hizo Luz, donde ella le dice, Rosy, explicar que en el caso de despido ejercido sobrepasando los límites de la buena fe en el ejercicio del derecho al despido, ¿puede el juez condenar a indemnizaciones por el daño causado? Y en cuanto a la falta, tratar el tema de la gravedad de la falta. ¿Qué tan grave es la falta cometida? Sí, respondiendo a Luz, en el aspecto primero de la parte de que se sobrepasaron los límites, sí, el juez puede imponer condenaciones en adición a las que mencioné, que están establecidas en la ley del artículo 95, sobrepasando lo que es el despido injustificado. Si nos vamos a lo que fue el ejercicio, el desbordamiento de haber sobrepasado los límites de la buena fe al momento de ejercer el despido, pues sí, el juez impondrá condenaciones y la demanda debe contener esa solicitud para que el juez pueda, de manera, vamos a decir, como dije, que no le pese tanto la pluma, imponer condenaciones, y lo vemos día a día en sentencias que van más allá
de lo que prevé el artículo 95, que es solamente para el aspecto de lo que es el despido injustificado. Vemos sentencias en los tribunales laborales ratificadas por nuestras cortes y la Suprema Corte de Justicia, en donde se le imponen sanciones económicas indemnizatorias por una violación a un derecho fundamental. Y en este caso hay un derecho fundamental violado, que es la discriminación. En adición a que la misma ley de cine habla de otras indemnizaciones, perdón, ley de SIDA, de otras indemnizaciones cuando se ejerce un despido y no habiéndose cumplido con la formalidad prevista en el artículo 9, de cuando habla de que se debe buscar por ante el director general de trabajo, el Ministerio de Trabajo, la autorización correspondiente. Con relación al aspecto de la gravedad de la falta, eso es algo que aprendimos de nuestro maestro Ramón Herrera Carbucia, el magistrado Carbucia, de que siempre habla de que tiene el empleador que poner en una balanza qué pesa más, hasta qué punto el trabajador ha cometido una falta tan grave que motive la terminación del contrato de trabajo. En este caso de la película ahí no había falta, eso ya lo tenemos clarísimo, pero si hubiese habido una falta de que, por ejemplo, a él se le haya borrado del disco duro eso que él tenía para la defensa del caso, que hicieron la simulación de que se perdió, vamos a suponer que él lo haya perdido, ahí no hay una contemplación de una falta grave, jamás en la vida, porque obviamente es un ser humano, se puede equivocar y esa falta no le ocasionaba un daño y un perjuicio a la empresa que provocara que se pudiera interpretar como una falta grave que diera motivo a la terminación del contrato de trabajo, porque lo que existe como causa tiene que ser tan grave que provoque la ruptura de esa confianza que debe haber en toda relación laboral. Excelente. Jan, tengo una pregunta por aquí para ti de Rosa Stasi. Y ella te pregunta que si puedes explicar lo que planteaste sobre la identidad de género. Y ya cuando termines, a la licenciada Rosy, si usted considera que esa ley de identidad de género es idónea. Te perdimos un poco al final, creo, pero bueno, la ley de identidad de género se basa en lo siguiente. Mencionaba anteriormente que hay un grupo de personas que se llama trans. A una persona trans se le asignó un sexo al nacer, masculino o femenino, y obviamente un nombre que corresponde con ese sexo. Cuando una persona es trans, hace una transición para reafirmar su género. Es decir, que yo ahorita dije mi nombre Jan Janet, era un ejemplo. Entonces me pueden llamar Jan. Digamos que yo soy una persona trans. A mí me asignaron el sexo masculino al nacer y me pusieron un nombre de varón. Si yo hago una transición para reafirmar, porque esto parte de la idea de que el género es una construcción, se ha dicho que es ser hombre y que es ser mujer. Que hay cosas que en español se le dicen femenino, la rivière, el río masculino, y en francés se le dice en femenino. ¿Por qué? Porque lo que es masculino y femenino es una construcción social y depende del espacio cultural. Pero nosotros vivimos en países postcoloniales que fuimos colonizados por Occidente, ¿verdad? Entonces tenemos la misma concepción de género que el mundo occidental, el norte. Entonces, cuando se hace la transición, vamos por un ejemplo que todo el mundo conoce. Mía es una persona trans. Mía Cepeda tiene derecho a cambiarse su nombre en su cédula. Efectivamente, Mía tiene una cédula en la que su nombre está reafirmado, corresponde con su forma de presentarse, con su identidad de género. Ella lo hizo porque ustedes son abogados y lo saben, hay formas en las que eso se puede hacer. ¿Que tarda muchísimo? Sí. ¿Que lo tiene que firmar el presidente? Sí. ¿Y que hay que gastar mucho dinero? Sí. Solamente lo pueden hacer las personas que tienen el privilegio económico, ¿verdad? Pero es un derecho porque la misma Constitución lo dice, cada persona tiene derecho a desarrollar su libre personalidad.
Y también, pero el problema que tiene Mia es que todavía, aun cuando ella se identifica porque una persona trans como mujer, en su cédula dice que es hombre, porque dice que es de sexo masculino. Entonces, las leyes de género, pues lo que hace es no una corrección, porque nunca estuvo mal. Nosotros, el mundo occidental lo ve como que hay que hacer una corrección, pero hay que hacer una reafirmación para que esa persona, pues sus documentos se correspondan con la identidad. En primer lugar, hay algunos países que se le exige que se hagan examen de que para saber si es una persona trans. No, eso es discriminatorio. Y en algunos otros países se le exige que se haga la reasignación de sexo, ¿verdad? Que se operen los genitales. Cuando la persona trans se opera los genitales, es una persona transexual, porque ya hizo un cambio del sexo. Y si no ha cambiado los genitales, pues una persona transgénero. Solamente ha cambiado el género, cómo se identifica. Entonces, en 2016, creo que fue, 16-17, Costa Rica le hizo una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en 2017. O sea, Costa Rica le pidió en 2016 la consulta, en la que se le preguntó si debería legislar a favor del derecho igualitario, que ya lo hizo y se aprobó este año. Y la otra era cómo hago yo para darle ese derecho a la persona de tener un nombre que se corresponde con su identidad de género. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo siempre un procedimiento administrativo, que aquí la gente vaya a la Junta y que si yo me identifico como una mujer, pues me cambien el nombre, que sea algo administrativo, que no tenga que pasar por corte, por la vía legal. Y la Corte Interamericana pues le dio una opinión muy detallada a Costa Rica de cómo se puede hacer, que ustedes si les interesa lo pueden consultar. Obviamente esto pues, fue una opinión consultiva y a los países como los nuestros, en los que todavía vivimos dentro de una forma muy conservadora, pues miran al otro lado, ustedes saben, ¿verdad? Pero países que son más maduros en términos de derechos humanos, pues sí están acatando este tipo de opiniones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, por supuesto, que fue quien hizo la consulta, es quien más ha estado ahí al pie de la letra, tratando de cumplir con sus ciudadanas de la manera correcta, ¿verdad? Porque el Estado está ahí para velar por los derechos de todas y todos. Algo también que quiero rescatar de la película, que no quiero que se me quede, y es algo que quiero que ustedes hagan su ejercicio como abogados y abogadas, es que vean las cosas desde una manera interseccional. La interseccionalidad es un marco metodológico, conceptual, que creó una jurista estadounidense que era feminista, justamente para explicar cómo diferentes categorías de discriminación pues cambian la experiencia de las personas. Traigo esto a colación porque en la película, en un momento, si ustedes recuerdan, John dice, no, pero esto se trata de VIH, pero también se trata de que él es un hombre gay. No solamente se trata de que una persona viviendo con VIH, sino que es un homosexual. Porque a la chica con la que había trabajado anteriormente, su jefe, era una mujer cisgénero, heterosexual, que tenía VIH, vivía con VIH, pero que lo había adquirido de manera accidental por una transfusión de sangre. Sin embargo, y a ella no la votaron, pero a este chico que era gay y que por ende se asumió automáticamente de que lo adquirió por su promiscuidad, sí se le despidió. Es decir, que la condición de VIH, por supuesto que tiene una carga de discriminación por el hecho de que él fuera una persona homosexual, es lo que impulsó el despido. Entonces, cuando se combinaron estas dos formas de discriminación, tuvimos el resultado que tuvimos. Y entonces es muy genial cuando John pues trae esto a colación dentro del juicio y dice, no, es que esto no se trata solamente de VIH, se trata también de que estamos hablando de un hombre que es gay. Y él le dice a la parte que fue demandada, usted el problema que tuvo fue que después de todo el tiempo que tiene con él, se preguntaba, ¿cómo me verá la gente ahora que yo andaba para arriba abajo con un hombre gay? Y eso lo aprendió de su propia experiencia, porque en la película él va a una farmacia y hay un chico gay que lo enamora, porque automáticamente piensa que a él, al estar defendiendo públicamente un caso de un hombre homosexual, pues también piensa automáticamente de que era homosexual, que es una locura que todavía tenemos hoy. Hay personas heterosexuales que son aliadas y que defienden los derechos de la persona LGBTI, porque para eso, ¿verdad? Para eso estamos todos y todas, para defender los derechos de todas las personas.
Entonces, él mismo, ¿verdad? Que vivió en carne propia cómo otras personas se referían a él y lo acusaban de homosexual porque estaba defendiendo a una persona homosexual, es que lo que le dice, bueno, esto tuvo que haber impactado también la decisión que tomó este señor. Él no quería a una persona homosexual dentro de su bufete de abogado, por el estigma, obviamente, que eso trae consigo. Entonces, siempre que ustedes tengan casos que tengan, de derechos humanos que tengan que ver con esto, pues piensen si es una mujer, piensen si es una mujer, bueno, aquí todo el mundo es afrodescendiente, pero dentro del concepto de República Dominicana, que es una persona afrodescendiente, si es una persona migrante, que por ejemplo aquí la ley de VIH tiene un hueco por ahí. O bueno, hay una ley acá, no sé bien, que dice como que si una persona, para darle la residencia a una persona en República Dominicana, se debe demostrar que no tiene ninguna enfermedad que represente un riesgo para la salud. Y si en migración ilegalmente mandan a hacer un examen de VIH y la persona que está tratando de conseguir la residencia, pues por ignorancia va y lo hace y resulta positiva esa persona, en migración suelen negarle la residencia porque dicen que el VIH es una condición de salud que atenta contra la salud nacional, el sistema de salud nacional. Y eso es una batalla que están llevando los activistas y defensores de los derechos de las personas viviendo con VIH en República Dominicana. Porque ese vacío que está ahí, ustedes saben, ¿verdad? La mafia que hay aquí también, ahí pues se mueve el peso y esto. Entonces, eso ocurre Jan, mucho. ¿Sí? discúlpame, pero yo ejerzo migración también y dentro de las analíticas que ordena migración para fines de residencia, ya sea para fines laborales o residencia RS, no incluye No, VIH. Clara. Entonces, no pudiera jamás argumentarse que no se le va a otorgar la residencia por esa causa, porque solamente dentro de las analíticas está el tema de no, lo que es el normal. antidoping y una enfermedad de que para nada está contemplado el VIH. Entonces, no conozco de ningún caso de que se le haya negado una residencia en el país a un extranjero, porque dentro de la analítica que se manda, y de hecho se manda a unos laboratorios privados que no tienen nada que ver con migración, o sea, no es migración que lo hace como anteriormente sucedía, pues no se incluye VIH. Yo no tengo los datos precisos, pero sí me gustaría avanzar en la conversación con usted en ese, y voy a ver si le conecto con la persona que maneja en estos casos, porque ya que usted lo maneja también, sería muy interesante contar con su No ayuda. tomar el conocimiento de que lo hacen solapado. Claro, sino que ocurre bajo la mano, ¿ves? Que ocurre bajo, que es así como se hace, porque aquí, como mencionaba usted anteriormente, no se debe solicitar la prueba de VIH. Entonces, si tienen más preguntas. Tengo aquí una pregunta de Nermis Andújar. Muy interesante el diálogo y el contexto de la película. La Constitución de la República prohíbe la discriminación por razón de género. Para dimitir por esta vía debe justamente probarse contra el empleador. Creo que es lo más importante. Rosy, que corrobore, existe una ley de SIDA en nuestro país. Es prohibido realizar estos exámenes médicos previo a una contratación. En caso de que ocurra, si es posible demanda en daño y perjuicio del empleador. Yo creo que eso lo hablamos. Voy a la otra, que es de Alexis. Dice: el Código de Trabajo permite de manera deliberada a los empleadores someter a sus empleados a los exámenes de reconocimiento, pero una sentencia del Tribunal Constitucional reguló esa parte justamente por asuntos discriminatorios. En ese sentido, si una empresa, antes de formalizar el contrato de trabajo con una persona, lo somete a los exámenes y el trabajador da positivo al VIH y no lo contrata, entonces, ¿puede el trabajador accionar en daños y perjuicios en contra de la empresa? ¿Sería la jurisdicción laboral lo competente para conocer el caso, a pesar de no haberse formado el contrato de trabajo? Esa pregunta es para Rosy directamente.
hay sentencias de acoso en donde el trabajador con VIH es sometido a ciertos tipos de vejámenes, maltrato, y no solamente condenando al empleador por su directa acción de acoso, sino del acoso horizontal, que es una sentencia de principio súper interesante de nuestra Suprema Corte de Justicia, que condena a la empresa a indemnizaciones porque no controla, no vela como un buen padre de familia lo que es el acoso horizontal, el que hace el compañero de trabajo contra el trabajador que tiene la condición de SIDA. O sea, nosotros no andamos tan mal como país en el aspecto de los derechos fundamentales, y vuelvo y digo, no venimos de la Constitución del 2010, ya nuestro Código de Trabajo desde el año 1951 establecía principios de no discriminación, y ya el Código del 92 lo positiviza en sus principios y en adición a los tratados de los cuales mencioné en mi exposición que nosotros somos signatarios. Y ya hoy que hablamos de la constitucionalización del derecho del trabajo, pues mucho más aún. Entonces, los abogados que ejercemos esta materia en todas nuestras demandas, debemos dejarle caer la pincelada de una violación a un derecho fundamental para que nos deje la puerta abierta de que si perdemos en primer grado, perdemos en la Corte y aún la Suprema, podamos llegar al Tribunal Constitucional en alguna argumentación de una violación de un derecho fundamental. Y repito que la jurisdicción competente, si no hay un contrato de trabajo, excluye la jurisdicción laboral de manera expresa cuando le resta o le quita la competencia cuando no hay un contrato de trabajo. Sobre ese punto, quiero preguntar algo en cuanto a la competencia. La Constitución, cuando regula el derecho al trabajo, en su artículo 62, creo que el numeral 5, que habla que la discriminación en el trabajo, y es un derecho de los trabajadores, está prohibida antes incluso de iniciarse la relación laboral. Entonces, en ese sentido, pudiéramos entonces decir que el Tribunal de Trabajo sería también competente para conocer de un caso en el que no se le permite al trabajador ingresar a la empresa por una causa cualquiera de discriminación, porque la Constitución pareciera que le está dando en sí competencia, cuando establece que dentro del derecho al trabajo, incluso antes, está prohibida toda forma de discriminación. No procedería en ese caso. Bueno, yo no me iría por el tribunal laboral, porque para mí entiendo que pudiéramos, independientemente de que la Constitución lo que habla es de que el Estado debe garantizar, ¿verdad? Entonces, si el Estado debe garantizar una jurisdicción, a través de un tribunal civil lo está garantizando. Y si yo fuera la abogada del trabajador, jamás escogería eso, porque sería irme a perder el tiempo por ante una jurisdicción laboral, porque conozco un poquito de cómo el contexto de los jueces laborales. Lo primero es que hay que demostrar una relación laboral. Y esa relación laboral queda a cargo del trabajador demostrarla, y evidentemente no va a haber forma de demostrarla. Entonces, la incompetencia la tendré pintada. Entonces, yo no me iría por la jurisdicción laboral teniendo la opción de la jurisdicción civil, y por demás, unos jueces con un criterio de una pluma más ligera para condenar en indemnizaciones importantes. Que los laboralistas nos encasillamos mucho en la protección de lo que son las empresas, sin evidentemente, porque estamos frente a un derecho igualitario, se supone, en donde debe el juez con su papel activo buscar el verdadero equilibrio en esas dos partes desiguales, pero que tenemos el criterio, y es un criterio válido, que sin empresa no hay trabajo, entonces no podemos destruir las empresas. Entonces las sentencias con un costo elevado de indemnización o sanciones ejemplarizadoras pues pueden llevar a cualquier empresa a una quiebra. Pero una pregunta, ¿no sería, o sea, el Código de Trabajo habla de las acciones accesorias en sí? Es que es accesoria a la relación laboral. Ok, entiendo, pero entonces como quiera, no podría buscarse la forma de apoderar la jurisdicción laboral sobre la base de que es el empleador justamente quien ha impedido que se formalice la relación laboral. No es una culpa del trabajador, es que el empleador, por un asunto discriminatorio, es quien impidió que esa relación laboral funcione. Porque entonces en el caso del amparo que Lemi establecía ahorita, sabemos que el amparo, el tribunal que debe conocerlo es el tribunal de primer grado que esté más afín con la materia, o sea, con el caso en sí. En este caso, entiendo yo que también sería
el Tribunal de Primer Grado de Materia Laboral no. Que conocería este caso. Entonces, ¿por qué razón no se puede? Es que no existe la relación laboral realmente. ¿Entiendes? Independientemente de que la selección que se esté haciendo sea por la condición para ser un trabajador. Yo particularmente entiendo que no hay una... Y si vamos a la interpretación exegética de la ley, es que el Código de Trabajo le da competencia para lo que son el conocimiento de las relaciones, de los conflictos entre trabajadores y empleadores. Y hay alguien que no tiene la calidad independientemente de que la razón por la cual no haya accesado al empleo, o sea, porque en principio el empleador no le permite. Pero tengo entendido que el artículo 712 del Código de Trabajo establece que la responsabilidad civil en materia laboral es derivada por la violación de cualquiera de las disposiciones del Código de Trabajo. Entonces, si nos vamos por esa línea, lo que yo voy a reclamar son daños y perjuicios, entonces, si yo como empleador cometí discriminación o como parte de una empresa cometí discriminación en contra de una persona, estoy violentando una de las disposiciones del código, entonces eso le daría competencia a la jurisdicción laboral, ¿o no? Bueno, si te vas desde el aspecto de que el conflicto económico lo va centrando única y exclusivamente en lo que sería la indemnización prevista por el 712, pudiera abrirse la posibilidad, pero yo no me iría de verdad, por el aspecto de que me pudieran argumentar una incompetencia y por el otro elemento de la parte económica que yo sé que voy a tener una mejor condición de reconocimiento de valores ante una jurisdicción civil. Bueno, yo personalmente... Por el aspecto que lo dice, no dejas de tener razón. Bueno, yo personalmente me voy por la laboral, personalmente. Yo creo que tiene competencia. Sí. Excelente. Gracias, Alexis, por tu participación. Y ya, la última pregunta para ya hacer el cierre formal del cine jurídico. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Sí, ¿cómo le va, licenciado Escoto? Yo le tengo una pregunta. En caso de que una persona, luego de 5 años de labores, sienta que es del sexo opuesto, del género opuesto, y hay cierta discriminación, no hay un reconocimiento de ese nuevo género que descubrió esa persona. Un hombre que entiende que es mujer ahora. ¿Cuál es la obligación de ese empleador de reconocer ese nuevo aspecto de la personalidad del empleado, tomando en cuenta lo siguiente? Hay una realidad biológica, primero, de que la persona es hombre, por ejemplo. Y segundo, hay una realidad jurídica. Tú tienes la cédula que dice masculino, aunque la persona se sienta mujer. Entonces, mi pregunta sería esa. El no reconocimiento de ese nuevo género que tiene el empleado, que no reconoce el empleador, por esa realidad biológica y jurídica que le comento. ¿Cuál es su parecer? Bueno, si nos vamos al aspecto constitucional que resaltaba Jan, realmente desde el aspecto legal, yo tengo en una identificación un sexo masculino, una persona que lleva un nombre de sexo masculino, pero que es mi trabajador y que al 5º año decide que él se quiere considerar mujer. Yo estoy como empleador obligada a respetar su voluntad, su deseo sexual. Yo estoy por su inclinación, debo respetarlo y darle un trato digno, un trato no discriminatorio. Ahora, tú como trabajador, yo entiendo, no me debes imponer que yo ahora, en vez de llamarte ya, Luis te tenga que llamar Luisa porque tú así lo decides, porque definitivamente tenemos un uso y costumbre y tenemos una realidad legal. Entonces, desde el punto de vista de imposición, como por ejemplo, vemos en otros países donde hemos avanzado que el niño decide que no se quiere llamar Luis, se quiere llamar Luisa y el maestro, el profesor, está en la obligación de respetarle su condición elegida. Pero todavía nosotros no vamos hasta ahí. Ahora, el hecho de que yo no tenga que aceptar como empresa esa condición que tú me estás haciendo o queriendo imponer no significa que yo te tenga que dar un trato desigual. Te tengo que seguir dando un trato que como persona
como derecho que tú tienes por el hecho simple de ser persona, es el trato digno que tú mereces. Jan, estás hablando y no te escucho. Ahora sí. Aquí voy. Bueno, Priamo, muy buena pregunta, porque es algo que ocurre mucho. O sea, hay personas que ya, o sea, hay muchas personas trans que sí que durante un tiempo, pues, viven bajo el sexo y el género que le asignaron al nacer, porque en un momento va a decir, bueno, ya yo me canso. Y bueno, sí que no se puede imponer por la vía legal, por eso mencionaba anteriormente, o sea, porque no hay una ley de identidad de género aquí, no se puede imponer, o sea, tú no puedes obligar, por ejemplo, una persona trans no puede obligar a que la contraten bajo el nombre con el que se identifica, porque es que legalmente esa persona no existe. Entonces, por eso mencionaba que la imposición legal, pues no. Pero sí digo que, como mencionaba la magistrada Rossi, hay formas en las que el empleado, sabiendo que no puede discriminar a nadie, que debe darle un trato igualitario, puede tomar acciones para hacer sentir a esa persona de manera justa. Porque imagínate lo complicado que es para ti o para una mujer trans que se vista como una mujer trans, o sea, que se vista como una mujer, perdón, que le digan Luis. Esa persona se siente identificada con su nombre que es femenino, Luisa, por ejemplo. Entonces, por eso mencionaba yo que hay prácticas afirmativas a través de las cuales tanto empleados, pero también nosotros y nosotras, podemos hacer sentir a esas personas trans más a gusto dentro del problema legal que tenemos aquí, que es que no hay una ley de identidad de género. Por eso mencionaba, ok, todos tus documentos, ¿verdad? Lamentablemente tienen que venir con el nombre que se te asignó al nacer, que fue un nombre masculino, tu contrato va a estar a ese nombre masculino, se te va a pagar en una cuenta que va a estar a ese nombre masculino, pero aquí en la empresa se te va a tratar como tú te presentes. Te presentas como una mujer que se llama Luisa, pues la forma en la que por derecho y por el trato igualitario se te va a tratar. Porque así es que tú te sientes identificada. Trátalo tan sencillo como el hecho de que es un apodo. Aquí hay gente que le llaman por los apodos. Y nadie anda diciéndole, no, en tu cédula dice que tú te llamas Luis. No, tu apodo es Chochueca. Y le dicen Chochueca. Entonces, trátalo, velo desde esa perspectiva. Es un apodo. Si tú no quieres, o sea, si la persona no quiere reconocer que es su nombre, venga, es un apodo. Entonces, es la forma, y lo puedes ver desde el punto de vista que los nombres no tienen género tampoco, porque Andrea aquí es femenino y te vas a Italia y te encuentras 70,000 Andrea. Tan simple como eso. Entonces, la forma correcta, y en este caso, cuando se acerquen a una persona trans o a una persona que se vea ambigua para ustedes, que no sabe, ay, es una mujer, es un hombre, tan sencillo como acérquese, ¿con qué nombre te gustaría que me refiera a ti? Y es la forma más adecuada y la más respetuosa la que se puede acercar a una persona. Bueno, quizás muchas personas lo van a ver, es un hombre disfrazado, pero igual, es una persona trans, una mujer trans, acércate y dile, oye, ¿con qué nombre te gustaría? ¿Con qué pronombre te gustaría que hablen de ti? Es una cosa de respetar, de comunicación y de entender que todo el mundo tiene derecho a desarrollar su personalidad. Así que eso es de mi parte. Creo que viéndolo así, poniendo cada uno un poco de nuestra parte para hacer sentir a esta persona de manera más cómoda en un ambiente hostil, legalmente hostil, creo que es lo mejor que podemos hacer. Excelente, excelente. De verdad que gracias a ambos por habernos acompañado en este cine jurídico. Ya para terminar, nos gustaría escuchar una reflexión final de cada uno de ustedes. No sé quién quiera ir primero. Bueno, aquí hay... En asunto de como aquí no tenemos diferencia, como disponga Jan, si quiere, como yo inicié, pues puedo iniciar o como lo disponga. No hay problema. Yo voy a concluir yo porque veo que hay dos comentarios. Aquí muy bien dicen que hay un precedente, que es el cambio de nombre de Mía Cepeda. Sí, porque aquí legalmente alguien se puede cambiar de nombre. Lo que pasa es que es un proceso, como mencionaba antes, muy tedioso y muy largo y muy costoso, al que todas las personas no tienen acceso. Entonces, lo ideal es que sea un proceso mucho más sencillo, administrativo, como recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y respecto a Nermis, que menciona que los ambientes laborales suelen ser más formales y se trata a la persona por sus nombres, mira, si le causa mucho problema llamar a alguien por su nombre con el que se corresponde, llámale por el apellido.
a mí me llaman Sano en la escuela. La persona, entonces creo, si se le hace muy difícil llamar a una persona trans por el nombre, creo que igual la persona trans va a decir, no, que no quiere decir mi nombre de mujer, pero es mucho más respetuoso con que se refieren a ella o a él por el apellido que llamándolo por el nombre que se le asignó al nacer, que debería ser a las empresas confidencial. Nadie debe enterarse del nombre que le dieron en la cédula a una persona trans. Debe solamente manejarlo derechos humanos, recursos humanos dentro de la empresa. Entonces creo que es una solución, porque aquí lo importante es buscar soluciones en el que todo el mundo se sienta a gusto, ¿verdad? Y ustedes estudiaron para eso porque son abogados. Entonces, fíjense que decían anteriormente que yo estoy imponiendo que me llamen de una forma, pero tú estás imponiendo que me llamen de otra, porque mi nombre no me lo dieron a mí, me lo impusieron también mis padres. Entonces, si vamos a eso, caemos en un círculo vicioso bastante grande. Entonces, a mí me impusieron que me llamen Jan, y yo quiero llamarme Janet. Entonces, tú piensas que yo te estoy imponiendo ya, es una locura si nos vamos por allí. Lo importante es que llegamos a un common ground, a un punto común en el que todo el mundo se sienta a gusto. Así que yo, la solución que le diría a quienes no se sientan cómodos, llamando a una persona trans por su nombre con el que se identifica, llámele por el apellido, sobre todo en ambientes formales. Para concluir, la película me parece muy simbólica. Simbólica en el punto de vista de que para las personas LGBTI, nuestra existencia es un constante explicar y defender nuestra dignidad humana, nuestros derechos humanos contra un sistema que es cisgénero, o sea, de personas que se identifican con el sexo con el que nacieron, su identidad de género se identifica con el sexo biológico, que es patriarcal, que es dominado por hombres y que es heterosexual, ¿verdad? Y es más o menos lo que ocurre en la película. Es un hombre gay que vive con VIH en contra de un gran grupo de abogados y le gana. O sea, yo decía, esta es mi vida, pasarme día tras día luchando contra gente que no entiende y no quiere reconocer mi derecho a existir. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la película fue muy simbólica, porque no solamente representa, ¿verdad?, un caso que es muy, que es legal, que es muy interesante, pero también como las experiencias de vida de personas que descienden de la concepción binaria del género o de la orientación sexual, vivimos. Es un constante batallar con un sistema legal, con un sistema educativo, con un sistema de salud, con un sistema laboral que no nos reconoce los derechos que tenemos como personas. Le agradezco muchísimo a ustedes que me hayan dado la oportunidad y de que hayan tomado esta película y que quieran abordarla, porque el hecho de que estemos aquí es un gran avance. O sea, ustedes pudieran muy bien haber analizado esto del tema desde el punto de vista jurídico y más nada, pero que se hable sobre el tema me hace muy feliz de los amigos que vengo haciendo por los últimos años. Así que de verdad muchísimas gracias, y cualquier duda que tengan sobre estas temáticas pueden acercarse a mí. Si tienen casos como esto y no saben cómo abordarlos, acérquense a las organizaciones de la sociedad civil que tienen tiempo llevando este tipo de casos, que pueden darles recomendaciones de cómo abordarlos. Hay muchísima información aquí, solamente saber dónde tocar para encontrarla. Lo único que les pido es que acepten, respeten y si pueden celebren la diversidad sexual y de género, que el mundo es más lindo cuando aceptamos la diversidad. Estoy a las órdenes para cualquier cosa por redes sociales, pueden pedir mi contacto a los chicos también. Gracias, Jan, de verdad que sí. Le doy la palabra a la licenciada Escoto. Gracias, Leimi. Realmente vamos a hilar en esa última parte de Jan, de aceptar, de respetar, de simplemente aceptar a los demás como son, recordando que el trabajador no es alguien que se puede quitar la ropa de ser humano y que el hecho de ser humano le da el derecho a ser tratado dignamente. De esta película me queda una reflexión muy importante, y es que la ley está ahí, la ley prevé cuáles son las condiciones en que debe ser tratado una persona. Importa poco que sea trabajador, y en el caso particular de esta película, la condición de trabajador, a recibir un trato digno, un trato no discriminatorio, y a no pretender hacer uso abusivo de un supuesto derecho que tiene la empresa. Se impuso lo que es la justicia, y podemos ver de manera clara que independientemente de que sea dura de aceptar,
La ley estaba ahí. Y la Corte se impuso a través de las condenaciones dando una sentencia de principio y ejemplarizadora. Nosotros estamos llamados como asesores, abogados que somos, ya sea de empresas o de trabajadores, de hacer entender a los entes que participan en una relación laboral que hay respeto, que están por encima de los derechos laborales propiamente. Y tenemos que tener claro que estamos en el año 2020 en avances de reconocimiento cada día de lo que son los derechos fundamentales de los seres humanos. Muchísimas gracias, Adocrit. De igual modo, me reitero a la orden. Tienen mis contactos, estoy en las redes sociales Rosy Escoto LC, mi correo electrónico, Rosy Escoto LC a través de Facebook, de Instagram y además a través de la gente de Adocrit. Laura, muchísimas gracias y a todos por la invitación. Buenas noches y esperamos haber cumplido el cometido para el cual nos invitaron. Muchísimas gracias a ambos. De verdad que este cine jurídico ha sido magistral. Ya tenemos literalmente 2 horas aquí y yo personalmente no ni siquiera ni he intentado aburrirme, porque aquí solamente se discutió y se adquirieron conocimientos. De verdad que para mí esta película es muy simbólica, a pesar de que es una película del 1993, donde los avances legales no estaban como están ahora, las garantías, no teníamos los mismos medios, y ver cómo, dice la licenciada Escoto, la ley está ahí, y cómo con una ley tan simple que ni siquiera hablaba del VIH, ellos crearon un precedente judicial. Nada, de verdad que en nombre de la Junta Directiva de Adocrit le damos las gracias tanto a los panelistas como a los participantes del cine jurídico que han permanecido aquí, han interactuado activamente. De verdad que ha sido una lluvia de preguntas. De verdad que le damos las gracias. Les recordamos también que esto fue grabado y se subirá en el canal de YouTube de la asociación, y que recuerden visitarnos en el Instagram de Adocrit y en el Facebook. Muchísimas gracias y nada, que pasen muy buenas noches. Descansen, buen fin de semana. Igual. Gracias, aprendí muchísimo. Yo tengo que juntarme más con ustedes para aprender de leyes. Igual yo con usted, Jan. Gracias, estamos a las órdenes. Un placer. Igualmente, bye bye. Bye bye.